tal? La clase de hoy es sobre simulación, básicamente sobre los llamados métodos de Monte Carlo. ¿Sí? Los métodos de Monte Carlo son un conjunto muy amplio, es bastante difuso el concepto, ¿sí? Pero es un concepto, es un conjunto de algoritmos que se basan en utilizar observaciones, una serie de observaciones, la toma de una muestra aleatoria para resolver determinados cálculos, que ahora vamos a especificarlo un poco más, pero que se pueden aplicar en problemas de optimización, en problemas de cálculos de cuestiones que tienen que ver con probabilidades, que se pueden usar para modelizar fenómenos naturales donde existe algún grado de incertidumbre. O sea, es muy amplio y un poco difuso incluso el campo de qué se consideran métodos de Monte Carlo, pero vamos a ver que la idea básica es hacer algún cálculo que en estadística, bueno, que en probabilidad en realidad haríamos en principio, podríamos hacer teóricamente, ¿sí? Como calcular la esperanza de una cierta función de una variable aleatoria de un vector con distribución conocida. Esto, si esa función G la pensamos específicamente, podría ser también contar la cantidad de veces que ocurren determinadas cosas. Pero el problema es que muchas veces para hacer esto nosotros ya sabemos. O sea, para hacer la esperanza de g de x necesitamos o resolver una integral o resolver, o sea, según el caso, o hacer la integral de g de x por la densidad de x sobre los reales, o una sumatoria de x por la función de probabilidad puntual de x para todos los valores del rango. ¿Sí? Esto a veces es fácil, a veces no. También podemos pensar que el problema podría ser un problema de combinatoria. ¿Cuál es la probabilidad de que al extraer 3 cartas de un mazo de póker y si la que sale es un as, volver a meterla y extraer otras 2, que en total quedarme con 5 cartas que sean de corazón? Bueno, ese tipo de problemas de combinatoria, que son los típicos ejercicios que uno hace en estadística 1, que pueden ser cada vez más complicados, obviamente muchas veces se pueden resolver con cálculos combinatorios, o si es para calcular una esperanza haciendo integrales, haciendo determinados cálculos en forma exacta, en forma analítica. Pero a mediados del siglo XX, un grupo de físicos sobre todo, y matemáticos algunos, como von Neumann y todo otro grupo de gente que trabaja con ellos, se dieron cuenta que había a veces una manera más, si se quiere, ya en los comienzos de la ciencia de las computadoras, había maneras más eficientes de por lo menos resolver de forma aproximada esos problemas. ¿Sí? Por ejemplo, para este problema del mazo de cartas, que ya ni lo podría repetir porque era rarísimo como lo hice, si quisiéramos calcular la probabilidad de obtener tantas cartas de corazones, siguiendo ese procedimiento, lo que podríamos hacer es, en vez de hacer un montón de cálculos combinatorios, realizar ese procedimiento muchísimas veces y simplemente después hacer la frecuencia relativa, ¿no? Calcular, bueno, cuántas veces pasó lo que yo esperaba y cuántas veces no. Hacerlo a mano y con hacer el experimento físico con las cartas, a lo mejor no pareciera ser lo más práctico, pero ya con las computadoras se pueden empezar a buscar maneras de simular esos procesos físicos en realidad, o del mundo real, para poder hacer como 1000, 10.000, 100.000 realizaciones y después poder tener una aproximación. En cualquier caso, incluso cuando lo pensamos en términos de probabilidades o en términos de esperanzas, en lo que nos vamos a estar basando es en algún resultado de tipo L de los grandes números. ¿Sí? La idea es que básicamente, si yo quiero, por ejemplo, activar la esperanza de g de x y tuviera x1, xn, muchas, ¿sí? Una asociación infinita en principio de variables aleatorias, bajo ciertas condiciones, que sabemos que x raya n, que el promedio de g de x en realidad, o sea que 1 sobre n por la suma de g de x y, es decir, el promedio de g de x, de la g de x, ¿sí? El promedio de los valores que toma g de x, bajo ciertas condiciones, converge cuando n tiende a infinito
a la esperanza de g de x. Y converge en algún sentido. Por ejemplo, si las variables g de x tienen momentos finitos de orden 1, una serie de propiedades que vimos, y son independientes, tenemos la ley fuerte de los grandes números o la ley débil según el caso, y esta convergencia puede ser casi segura o puede ser probabilidad, ¿sí? Pero en algún sentido, digamos, hay resultados teóricos que nos aseguran que este valor, que esta cuenta, que es calcular simplemente el promedio de los valores de g de los resultados de las x, si las x siguen la distribución conocida, va a tender a esa esperanza que quiero calcular, que sería el valor de esta integral o el valor de esta suma, ¿sí? Si yo puedo hacer 1000 veces, 10.000 veces, 100.000 veces el experimento de tomar el valor de x, entonces aplicarle g, vamos a poder hacer esta cuenta y estimar la esperanza sin tener que resolver ninguna integral. Esa es la idea básica de los métodos de Monte Carlo. Es súper básico el planteo que estoy haciendo, después esto se fue diversificando. Piensen que estamos hablando de los años 40, creo, cuando empieza a aplicarse esto. Viene de las manos de las computadoras justamente para poder hacer esto muchas veces. El nombre de métodos de Monte Carlo lo propuso uno de los matemáticos que trabajó en los inicios de esto, que era Metrópolis de apellido, era griego. Suena raro, suena nombre de película así, del cine antiguo, pero era griego. Y viene del casino, que es el famoso casino que hay en Monte Carlo, en el Principado de Mónaco, y justamente tiene que ver con el casino, ¿sí? O sea, con el azar. Estos métodos, entonces, la idea es que me permitan resolver en forma aproximada. Son, si se quieren, métodos numéricos, pero que se basan en conceptos probabilísticos y que me permitan resolver en forma aproximada problemas que serían muy complicados de resolver en forma analítica, ¿sí? Incluso, por ejemplo, tienen aplicaciones en física, tienen obviamente aplicaciones en estadística, tienen aplicaciones en economía, en un montón prácticamente en cualquier campo se pueden aplicar métodos de Monte Carlo, que son métodos de simulación, ¿sí? Básicamente, el problema inicial es la generación, o sea, en realidad estamos obviamente cambiando el problema problema analítico de resolución de integrales, de sumas, de lo que fuera, lo estamos pasando al problema de conseguir esta generación, de generar esas observaciones aleatorias, ¿sí? De x1, x2, xn en gran cantidad. Y ese es un problema computacional que en general a nivel ciencias de la computación no está resuelto, no es posible generar números exactamente aleatorios, básicamente en base a algoritmos. Existen maneras de generar números realmente aleatorios si acudimos a algún tipo de dispositivo físico, si acudimos a algún tipo de hardware, ¿sí? Por ejemplo, existe, y les sugiero si les interesa aprender del tema, pueden entrar al sitio random.org, ¿sí? Es un sitio donde se pueden conseguir números aleatorios que están generados en base a un dispositivo que mide variaciones del campo electromagnético, ¿sí? Que se consideran completamente aleatorias. Y mediante algún procedimiento se logran números realmente aleatorios. La mayoría de los métodos que usa el software que usamos nosotros, como por ejemplo el R, ¿sí? Para generar números aleatorios, como ya dije en la clase de R, en su momento, en realidad lo que generan son números pseudo-aleatorios. Generan números que tienen apariencia de aleatoriedad, que no son aleatorios, que son números generados mediante un procedimiento sistemático, repetible. Los números realmente aleatorios no se pueden repetir, se genera mediante un procedimiento repetible y ese procedimiento da como resultado números que pareciera ser como si fueran aleatorios. Y no digo solo a simple vista, sino que incluso si uno realiza lo que llaman tests o pruebas de hipótesis de aleatoriedad, según qué tan buenos sean esos métodos para generar números aleatorios, de alguna manera supera varios o todos esos tests. Existen muchísimos métodos, nosotros vamos a hablar ahora de unos muy básicos, para que tengan una idea de qué tipo de procedimiento estamos hablando, pero básicamente esa es la idea, que vamos a generar números pseudo-aleatorios, números que en realidad no son aleatorios, pero se ven como si fueran aleatorios. Tiene sus ventajas y sus desventajas que los números pseudo-aleatorios.
La desventaja obvia es que no son aleatorios. O sea, que nosotros quisiéramos cosas aleatorias, pero en realidad lo que vamos a generar no es aleatorio. La ventaja es que me permite, por ejemplo, si yo hago una simulación y puedo repetir, o sea, y el resultado de la simulación me gusta, por decirlo de alguna manera, yo puedo repetir el procedimiento si tengo números aleatorios. Si tengo números pseudo aleatorios. Si tengo números aleatorios reales, yo no puedo repetir exactamente una simulación si estoy usando, si el input fueron valores aleatorios. ¿Se entiende? Porque ya no lo tengo. Digamos. Cuando trato de volver a tomar como input esos valores aleatorios, van a ser otros porque no son reproducibles. Justamente en la época en la que se desarrollaron estos primeros métodos, von Neumann, que era uno de los matemáticos que trabajó en esto, desarrolló un método para generar números en forma aleatoria. Ahora veremos con qué distribución o qué, pero generar una asociación de números enteros aleatoria que se llama es el método del cuadrados medios, se llama, porque ellos serían como los cuadrados del medio, middle square method, que vamos a empezar a ver eso. Bueno, el middle square method, lo podemos llamar el método de cuadrados centrales, podría ser el nombre, sí, que es el método que inventó von Neumann. Es un método que busca generar una asociación de números enteros de una cierta cantidad de cifras. Cuando digo una cierta cantidad de cifras puede ser incluyendo ceros al principio, pero básicamente van a ser, si son de 4 cifras, como vamos a hacer el ejemplo que vamos a hacer, entonces van a ser números entre 0 y 9.999, y que se genera una asociación de números que se vean como aleatorios, ¿sí? Y mediante un procedimiento recursivo, que es como básicamente funcionan todos los métodos, o prácticamente todos los métodos, yo creo que todos, pero no sé, no me atrevo a generalizar, pero si no son todos, son prácticamente todos los métodos de generación de números pseudo-aleatorios. Normalmente se empieza por un primer número, supongo. En general se trabaja con un número de una cantidad par de cifras, digamos, un número de 2n cifras, ¿sí? Acá vamos a estar con n igual a 2, es el número de 4 cifras. Se toma un valor inicial que se llama semilla, en nuestro caso va a ser el 3217 como ejemplo, esa sería la semilla, la seed en inglés, ¿sí? Y es ese valor que a mí, como el procedimiento es sistemático, yo ahora voy a generar una asociación de números que si yo después vuelvo a empezar de 3217, vuelvo a obtener la misma asociación de números. Con lo cual no es aleatorio, ¿sí? Es completamente determinístico. La idea es que se va a ver como aleatorio. Si yo tomo otra semilla, voy a tener otra asociación de números y entonces sí, se ve como que puede ir cambiando, ¿sí? Pero en realidad, si yo empiezo siempre la misma semilla, obtengo siempre la misma asociación. El método de los cuadrados centrales básicamente lo que hace es, toma un número de 2 cifras, de 2n cifras, es decir, de una cantidad par de cifras, lo eleva al cuadrado y se queda con las 2n cifras centrales. ¿Qué son las 2n cifras centrales? Bueno, lo pensamos al número que me queda como un número de 4 cifras, completando con ceros adelante si hiciera falta. Por ejemplo, 3217 al cuadrado da este número. 490. No sé por qué no lo copié antes, pero bueno, porque quería generar suspenso, no sé yo. Me da este número que es 10.349.000, o sea, es un número de ese tamaño. Lo que hace el método de los cuadrados medios es quedarse como nuevo número con el valor que está con las 4 cifras centrales. Se podría hacer con 6, se podría hacer con 8, en este caso lo hacemos con 4. ¿Sí? O sea que el primer número que voy a generar pseudo-aleatoriamente es el número 3490. A partir de ahí el procedimiento se hace recursivamente. ¿Cómo voy a seguir? Bueno, voy a elevar al cuadrado este número, perdón, voy a elevar al cuadrado del número este que generé, el 3490, y me da 12, 18, 01, 00. ¿Sí? Me da este número. ¿Qué hago? Me quedo con los 4 del medio. El 1801 es el segundo número que generé. Ese número lo elevo al cuadrado y me da 3 millones y algo, con lo cual el 3 millones tiene menos cifras de lo que quisiera, voy a completar con 0 adelante. 03, 2436, 01. Elevo este número al cuadrado y me da 5 millones, o sea que completo con 0 adelante, 9340, 96,
Con lo cual mi sucesión de números, empezando por 3017, bueno, el primero que generó pseudo-aleatoriamente, porque este lo elegí yo, es 3490, 1801, 2436, 9340, etc. Sí, y así puedo seguir. ¿Ok? Este fue el primer método que se usó para generar números pseudo-aleatorios con las computadoras. Es relativamente sencillo, la verdad, y bueno, sí, piensen que era algo que se podía programar en una computadora de los años de la década del 40. Digamos, lo que genera es una asociación, en este caso, de números entre 0 y 9999, porque elegí 4 cifras, podría ser entre 0 y 999.999, si quiero hacer que sean de 6 cifras, etc. Esto se puede traducir muy fácil. Esto, si uno hace esto y los grafica, esos números entre 0 y 9999 tienden a, y no siempre, ahora vamos a hablar de los problemas que esto puede tener, y que a veces sí, que a veces no, es todo, nada es tan fácil, tienden a tener, si uno los pone, por ejemplo, en un histograma que tira un poco a una distribución uniforme. Vamos a ver que normalmente un problema que nos va a interesar es el de generar la distribución en particular. Dijimos que queríamos generar variables aleatorias X con una cierta distribución. El problema más básico, por algún motivo, va a ser el de generar una distribución uniforme 0,1. ¿Sí? También después nos va a interesar generar otras distribuciones, pero hay un método que básicamente, si generamos un uniforme 0,1, nos permite generar cualquier otra distribución. Entonces, piensen que una manera muy fácil de, a partir de esto, generar una distribución uniforme 0,1 es dividir todo por 10.000. Si yo estos números los divido por 10.000, básicamente obtengo 0,3490, 0,1801, 0,2436, 0,9340, y esta sucesión de números que genero, si genero muchos, si genero 1000, 10.000 números, va a aparecer a simple vista, en la mayoría de los casos, pueden aparecer problemas, solo lo vamos a hablar, en la mayoría de los casos van a aparecer, va a dar la sensación de que proviene de una distribución uniforme 0,1. Eso está estudiado, está modelizado, está analizado. ¿Sí? En todo generador de números aleatorios hay un tema importante, hay un problema central que es la cuestión del periodo. ¿Sí? Todo generador de números aleatorios, tarde o temprano, repite, después de una cierta cantidad de pasos, la semilla. ¿Y qué pasa una vez que acá me dé, no sé, 32.321.715, póngale, no sé qué da, pero vuelve a aparecer como número generado ahora en 3.217, que fue la semilla. ¿Qué va a pasar a partir de ahí? Y bueno, obviamente esto va a entrar en un loop, porque una vez que tenga el 3.217 va a volver a aparecer el 3.990, después el 1.801, o sea que entró en un loop y ya, si esto pasa después de 1000 pasos, bueno, para generar 1000 números aleatorios va a estar bien el método, pero si yo quiero generar 100.000 números aleatorios, en realidad lo que voy a estar generando son, ¿qué dije? 100.000, ok, voy a estar generando 100 veces la misma sucesión de números aleatorios. Con lo cual, no es algo muy satisfactorio para hacer de cuenta que estoy generando 100.000 números aleatorios. ¿Sí? Estoy haciendo 100 veces lo mismo en realidad. Entonces, el problema del periodo es central porque cuanto más corto sea el periodo de un método de generación de números aleatorios, más limitado va a ser porque me va a permitir generar muestras, digamos, más chicas. El método en particular el método de von Neumann, el método de los cuadrados centrales, tiene como periodo máximo teórico, obviamente el periodo máximo siempre va a ser menor o igual a 10 a la 2n. ¿Por qué? Y porque esto genera números entre 0 y 9.999, o sea, genera, para el caso con n igual a 2, ¿no? O sea, genera 10.000, a lo sumo hay 10.000 números que pueden ser generados. O sea que tarde o temprano, con muchísima suerte, podría pasar que esto genere todos los números de 0 a 9.999 y después, ya tarde o temprano, va a tener que volver a repetir algunos de los que ya estaban y entrar ahora sí en un ciclo. Sin embargo, en realidad, suele ser mucho menor, ¿sí? El máximo real, por ejemplo, para 4 cifras está calculado que es 4.096 en vez de los 10.000 teóricos, los 10.000 que en teoría podrían ser posibles, o sea que menos de la mitad. O sea que con 4 no puedo generar más de 4.096 distintos, y en realidad eso depende de la semilla que elija. Es decir,
Existe una semilla, no tengo anotado cuál es, ¿sí? Pero existe una semilla para la cual este método, con 4 cifras, tiene un periodo de longitud 4096 y es lo más largo que se puede. Sin embargo, para otras semillas el periodo puede ser muchísimo más chico. Por ejemplo, si tomamos como semilla 2916, 2916 al cuadrado es 8 millones, así que le voy a poner un 0 delante, 503.056, o sea que el primer número que genera es 5030. 5030 al cuadrado es 25 millones 309.000. Así que el segundo que genera es 3090. No, perdón, 3009. ¿Qué dije? No, lo copié mal. Es 8.300.900. 25.300.900. Así que genera el 3009. 3009 al cuadrado es 9.054.081. Y obviamente los ceros acá pueden llegar a ser preocupantes en algún momento. Fíjense que si en algún momento esto del medio me diera los 4 ceros, a partir de ahí era siempre 0. O sea, sería un periodo de longitud 1. Pero también existen otros casos que no son de longitud 1, por ejemplo donde una vez que yo hago 540 al cuadrado me da 291.000, o sea, acá tengo que poner 0, 0, 0, 0, 0, 291.600. Que me vuelve a aparecer el 2916. O sea que a partir de acá vuelvo a tener 5030, 3009, 540, 1916. 5030 es un periodo de longitud 4. ¿Sí? O sea que si elijo la semilla incorrecta con este método, puedo tener un periodo demasiado corto. ¿Sí? Con lo cual es un método que en su momento funcionó para cálculos básicos. Seguramente lo habrán sintonizado hasta encontrar una semilla con la que andaba bien y repetirían siempre con la misma semilla o con alguno de los elementos de ese ciclo como posible semilla. ¿Sí? A lo mejor empezaban en un lugar aleatorio de alguno de esos, pero incluso a partir de esto se han hecho tablas de números aleatorios. Esto es algo que existe, así como existe la tabla de la normal. Si alguien tiene las tablas, las que usaban, el librote gordo que se usaba en estadística 1, si se lo compraron, busquen que probablemente en algún lugar tengan una tabla de números aleatorios. Que es algo interesante, son un montón de números hechos para poder hacer esto sin tener que hacer cálculos. Pero bueno, digamos, para cosas muy básicas funcionó, pero obviamente es muy limitado, digamos, hoy en día no se usa. El software que usamos normalmente no usa este tipo de cosas, ni siquiera con un n grande, ¿sí? Usa otros métodos bastante más sofisticados. Nosotros vamos a ver uno más, un poco más sofisticado, un poco más interesante, pero que tampoco es exactamente lo que se usa, pero bueno, versiones que se han ido modificando de eso, han llevado a el método que se usa actualmente, que bueno, ahora se los menciono, que es el que se suele usar en la mayoría de los generadores, aunque todavía existe algún software que usa el método que vamos a ver ahora, que es el de las congruencias lineales. ¿Sí? Es un método que es bastante bueno si se eligen bien ciertos parámetros. Es bastante bueno para y es relativamente sencillo de implementar. Entonces acá vamos a ver ese otro método como para tener un ejemplo un poco más sofisticado, pero este sería como la historia del método histórico. Bueno, otro método bastante clásico, un poco más sofisticado, si se quiere, pero también clásico y también muy simple de implementar en realidad numéricamente, computacionalmente, es el método de las llamadas congruencias lineales. El nombre de la congruencia tiene que ver con ciertas ecuaciones que se llaman de congruencias, que tienen que ver con que dos números se dice que son congruentes. Esto no viene, es para explicarles el nombre, pero por ejemplo yo puedo decir que, qué sé yo, que 7 es congruente a 2 módulo 5. ¿Qué quiere decir que son congruentes módulo 5? Que tienen el mismo resto cuando se los divide por 5. Si yo hago 2 dividido 5, me da 0, pero el resto es 2. Y si hago 7 dividido 5, me da 1, pero el resto también es 2. El 7 también es congruente a 12 módulo 5. ¿Sí? Estas ecuaciones de congruencias, que son algo que se estudia mucho en aritmética, digamos,
en aritmética, digamos, de números enteros, que básicamente es de donde les viene el nombre de congruencias lineales. Porque lo que se hace es lo siguiente. Se toma una semilla, ¿sí? El método tiene 3 parámetros, que son los que yo acá marqué en rojo, que son los que uno puede ajustar para obtener mejores o peores generadores. ¿Sí? Normalmente, cuando en algún lenguaje se usa este método, todavía ya está un poco en desuso, pero si en alguno todavía se usa, están elegidos esos A, B y M de manera que el método funcione lo mejor posible. Esos A, B y M son números naturales también. Y básicamente la manera de generar el siguiente, digamos, la primera, cada iteración es aplicar una transformación lineal o afín al valor anterior, perdón, esto sería xn, de ahí viene el nombre de lineales, y las congruencias es porque al resultado se lo calcula módulo m. ¿Qué quiere decir módulo m? Que se toma el resto de dividir por m. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Se escribe así normalmente, mod m. Esto sería el resto de dividir a este número por m. Por ejemplo, si yo hago el método con a igual a 7, b igual a 23 y m igual a 103, que m es el módulo, que es el que me marca el resto respecto al dividir por qué número, si yo tomo x0 igual a 5, x1 se calcula como a por x0 más b, sería a por xn, o sea, xn más 1 sería x1, sería 7 por x, que es 5, x0, que es 5, más b, que es 23, o sea, 7 por el anterior, más 23, el resultado lo hago en módulo 103. ¿Sí? Entonces, 7 por 5 más 23 es 58, y 58 módulo 103 es el resto de dividir a 58 por 103, la división da 0 y el resto da 58. O sea que x1 es 58. Ese es el primer número que generaríamos. Si yo quiero generar otra iteración, genero x2 igual 7 por, ahora el anterior es 58, más 23, módulo 103. El resultado va a ser 7 por 58 más 23, tengo anotado que es 429, si no hice mal la cuenta. 429 módulo 103, bueno, te va a hacer 400, esto, ahora en R, ¿saben cómo se hace esta cuenta? Es 429 por 100 por 100, 103. Eso me da el resto de dividir por 103. Y la división entera es por ciento barra por ciento. Es decir, si yo hago esto me da el resultado de la división sin la coma, digamos, el resultado de la división entera, y si pongo directo porcentaje, me da el resto. ¿Sí? El resto módulo 103. El resto módulo 103 es 17. ¿Sí? Porque básicamente 103 por 4 es 412 y 429 menos 412 es 17. Hagan las cuentas para chequear que entendieron. La idea conseguiría esto, bueno, no hice el resto de las cuentas, pero x3 sería 7 por, este a, b y m quedan fijos, 7 por 17 más 23. Al resultado de eso le tomo el resto módulo 103 y lo que me dé va a ser el tercer valor. Y así voy quedando 58, 17, etc. ¿Sí? Es un método que para una buena elección de A, B y de M genera buenos resultados, ¿sí? No son tan buenos como los que existen hoy en día, pero genera resultados bastante buenos. El límite, si acá este es un ejemplo recontra básico, nunca lo haríamos con m igual a 103, porque básicamente m103 me pone una cuota superior al periodo. Si yo tomo restos módulo 103, los únicos posibles resultados de esto es 0, 1, 2, 3 hasta 102. O sea, el resto de dividir por 103 es cualquier número entero entre 0 y 102. O sea que el periodo tiene longitud m, como mucho, de 0 a m menos 1. ¿Sí? Son los posibles valores que puedo tomar. Así que m normalmente en realidad se elige un valor muy grande. Normalmente se eligen cosas como 2 a la 32, por ejemplo. ¿Sí? O cosas por el estilo. ¿Sí? Solamente se toman muchas cosas de la forma 2 a la algo, porque tiene que ver con el hecho de que en las computadoras, en la cantidad de cosas que se pueden almacenar, por ejemplo, en un número de 32 bits, es 2 a la 32, justamente. ¿Sí? Si hicieron numérico, a lo mejor hablar un poquito sobre el tema de los números de máquina y cómo se almacenan, o no sé. Pero
pero básicamente se suelen tomar números que sean potencias de 2 o cosas por el estilo, pero básicamente yo tomo 2 a la 32, el límite teórico, ¿sí? de cualquier periodo va a ser este, que es un número muy grande. 2 a la 32, no sé si anoté cuánto es, pero es bastante. ¿Sí? 2 a la 32 es un número grande. ¿Sí? Grande, pero tampoco una exageración. ¿Sí? Debe ser un número de 3, sí, debe ser un número de 10 dígitos aproximadamente, 12 dígitos, no sé, por ese orden. O sea, número grande, pero tampoco una cosa descomunal. ¿Sí? Piensen que ese es el límite teórico. Después, según la elección que yo haga de A y de B, puede ser, y puede ser que yo genere periodos con esa longitud o periodos más cortos. ¿Sí? Pero bueno, ese es el método. Actualmente la mayoría de los software, incluyendo R, usan un método, algunos dicen que es un método modificado de esto, la verdad es que si uno se pone a leer de lo que se trata, es recontra modificado, es bastante complicado de entender cómo funciona, hay que entender bien cómo funcionan los números de la máquina del sistema binario para entender cómo funciona, pero hay una especie, hay un método recursivo que guarda alguna relación originaria con esto, que se llama Mersenne-Twister. Lo de Twister tiene que ver claramente con que sacude, con que mueve las cosas, como que las revuelve de alguna manera, haciendo ciertas operaciones que se escriben en forma matricial. Lo de Mersenne tiene que ver con que usa, con que se basa para hacer los cálculos y termina teniendo como periodo un número que está relacionado con un primo de Mersenne. Un primo de Mersenne es un número primo de la forma 2 a la n menos 1. En realidad 2 a la 2, bueno, no importa, es un número, en este caso usan, la versión más estándar usa el número 2 a la 19.937 menos 1. 2 a la 19.937 obviamente no es primo, porque es una potencia de 2, es múltiplo de 2, pero si le resto 1, eso es un número primo. Raro, qué sé yo. Alguien probó que este es un número primo. ¿Sí? Se llama, cuando tienen esta forma se llaman primos de Mersenne. Hace unos años alguien probó que existe un primo de Mersenne más grande que esto y entonces existe ahora un desarrollo, digamos, más nuevo, pero el estándar actual que se usa, por si a alguien le interesa, leer sobre esto, se llama MT 19937, que es básicamente por Mersenne-Twister con 19937. Ahora hay un estándar más nuevo, pero en general el que suele usar R es este, que este es un número que es aproximadamente, ¿sí? 2 a la 19.937 menos 1, el periodo de este método, que es el que usa R, por ejemplo, y que usan muchos otros software actualmente, es un número que es aproximadamente 4,3 por 10 a la 6.001. 6.001 porque Dios se la cuenta, ¿eh? Es decir, piensa en un número de 6.000 cifras. ¿Sí? O sea, un número del orden un número con más, es un número con más de 6.000 cifras el periodo, es decir, la cantidad de números distintos que termina generando. ¿Sí? Así que es bastante potente, es como el estándar hoy actual. Y estas cosas siempre se van refinando, es bastante moderno, creo que es del año 97, ¿sí? De Matsumoto y Nishimura, unos japoneses, que lo desarrollaron. Y bueno, es el estándar actual. Si quieren pónganse a leer, van a ver que es complejísimo el mecanismo, digamos, pero funciona. Obviamente, acá siempre hay que también ponderar, ¿no? O sea, hoy en día las computadoras tienen una capacidad de cálculo que hace 10 años era menor, hace 20 era muchísimo menor, y hace 50 o nada, o hace 80 o 70 cuando empezamos a trabajar con Neumann y otros, era impensado directamente, pero siempre hay que tener en cuenta que la complejidad va en detrimento de la velocidad, o sea que también, digamos, todas esas cosas se van ponderando. Hoy en día por ahí esto es algo muy fácil no muy fácil de implementar, pero que una calculadora lo maneja, que una computadora lo maneja muy rápidamente, pero a lo mejor ese método cuando recién se inventó era muy lento, o sea que todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Pero bueno, es como que tengan un panorama ínfimo, un comienzo de este problema de la generación de números aleatorios, ¿sí?
números aleatorios no existe, es un problema que no está resuelto, o tal vez no se pueda resolver en lo que son ciencias de la computación, si bien se pueden, acudiendo a dispositivos externos, como les digo, por ejemplo, los que obtener números, por ejemplo, como los que se pueden obtener entrando a random.org, ¿sí? Números realmente aleatorios, que tienen sus ventajas por ser realmente aleatorios, pero tienen sus desventajas porque en el fondo no son reproducibles los resultados. En cambio acá, si yo uso este método y parto siempre la misma semilla, vieron que en R se puede, con set.sit, yo puedo fijar la semilla, la sucesión de números aleatorios que voy a generar es siempre la misma, ¿sí? Y el otro detalle, para terminar esto, es que en todos estos casos yo genero una sucesión de alguna manera uniforme dentro de los valores números del periodo, y a la larga lo que puedo hacer siempre es a x, n, a todos los xn, dividirlos por el máximo valor posible, ¿sí? Por el máximo valor posible, y eso va a tener una distribución parecida, es una pseudo distribución como uniforme 0,1, ¿sí? Porque son números enteros entre 0 y m, si m es el máximo que puedo encontrar, bueno, van a ser todos 0, algo, y van a ser números que se van a comportar bastante parecido a una distribución uniforme 0,1, ¿sí? A partir de ahí tenemos una herramienta para generar otras distribuciones, ¿sí? Mediante lo que vamos a ver, que es el método de inversión, que no es el único método posible, pero que es un método bastante básico, ¿sí? Tiene bastantes aplicaciones. Así que vamos a ver cómo pasar entonces a otras distribuciones. Antes de pasar a lo siguiente, en realidad quería hacer dos cosas. Una es mostrarles un ejemplo muy simple de una aplicación numérica del método de Monte Carlo, de los métodos de Monte Carlo, digamos, y después quería hablar de algunas cuestiones, como plantear algunas diferentes problemáticas que hay que tener en cuenta sobre el tema de la pseudo-aleatoriedad. Pero vamos primero a esto, para que vean una aplicación numérica, digamos. Supongamos que yo quisiera calcular esa integral. La integral entre 0 y 1 del logaritmo natural de x más 1, que no es para nada una integral difícil, sale por partes, hay que hacerla, pero requiere un mínimo trabajo, ¿sí? A mí el método de integración por partes la verdad que no me cae nada bien, no es que me haya hecho nada, pero bueno. Así que podría tratar de evitarlo, ¿sí? Piensen si se les ocurre, usando que el hecho de que podemos generar números de una distribución uniforme 0,1, si somos capaces de hacer eso, obviamente no les estoy diciendo que lo tienen que hacer generándolos ustedes, pero por ejemplo en R con RUNIF podemos enseguida generar cualquier cantidad, ¿sí? Yo por ejemplo generé, ahora les voy a decir las cuentas que hice, y generé 1.000.000 de números pseudo-aleatorios con distribución uniforme 0,1 en nada, en un instante, o sea, no tardó nada en la computadora, no es que fue una tarea larga, digamos. ¿Cómo podría usar yo ese millón de números aleatorios con distribución uniforme 0,1 para hacer una aproximación del logaritmo natural de x más 1? Se los dejo para que pongan pausa, digamos, volvamos a esta práctica, pongan pausa y piénsenlo un poco, ¿sí? Supongo que lo pensaron un montón, a lo mejor le encontraron la vuelta. Fíjense que básicamente la integral entre 0 y 1, acá es importante que sea entre 0 y 1, después en otros casos veremos que se hace y siempre existen adaptaciones, pero bueno, acá justo es entre 0 y 1, de el logaritmo natural de x más 1 es igual a la esperanza del logaritmo natural de x más 1 si x sigue una distribución uniforme 0,1. Piensen lo segundo, la densidad de una distribución uniforme 0,1 es 1 en el intervalo 0, en el soporte, que es el intervalo 0,1 y 0 afuera, con lo cual la integral de g de x, que sería esta cosa, por la densidad, que es 1, lo puedo meter ahí, el 1, es simplemente esa integral, ¿sí? Si están convencidos de eso, básicamente podemos tener en cuenta que por la ley de los grandes números, si yo tengo 1.000.000 de observaciones de una distribución uniforme 0,1 y les tomo el logaritmo, tomamos unas i sub n que sean desde n igual 1 hasta 1.000.000, o hasta la cantidad que quieran, los invito a que lo prueben, y hago el logaritmo natural de las xn más 1, es decir, a cada una le sumo 1 y le tomo el logaritmo, y yo calculo i raya n, esto se tiene que parecer, por la ley de los grandes números, a la integral entre 0 y 1
del logaritmo de x más 1, expresión de x, que es una integral. O sea, nadie tenía por qué meter algo aleatorio acá, pero se me ocurrió meterlo, ¿sí? Yo hice esta cuenta en R para 1.000.000 de números y me dio, que además la hice, son 3 líneas de código y que es el comando min, el que se usa para promedios. Son 3 líneas de código y me llevó un segundo correrlo literalmente, o no sé si literalmente, pero más o menos aproximadamente, y el valor que obtuve fue 0,386, o sea, hice un promedio nada más de esos números, 0,3863048, ¿sí? Y no el verdadero valor, pero el valor aproximado de esto que tira R, en realidad no que tira R, esto es el igual al logaritmo natural de 4 menos 1. ¿Sí? Si uno hace la cuenta iterando por partes. Este es el valor exacto. Que es, básicamente, los primeros dígitos 0,3862922. Bueno, y sí. Yo sé que hasta el tercer dígito estuvo correcto y el segundo y el cuarto casi es una diferencia, en realidad está muy cerca. ¿Sí? O sea, son casi 4 dígitos exactos. ¿Sí? Así que fíjense que mucho más fácil que tal vez que resolver la integral puede ser a veces correr una línea de código así muy simple y hacer una integral. Ahí está la integral entre 0 y 1. Si no es entre 0 y 1, ¿qué hago? Bueno, podría empezar por hacer un cambio de una sustitución para que me quede una integral entre 0 y 1. Hay miles de cosas que se pueden hacer, pero digo, es para que vean simplemente un ejemplo, una aplicación de esto. ¿Se entiende? La otra cosa de la que quería hablar es ¿qué significa, digamos, cómo se testea si un método es bueno o no? Bueno, hay un montón de test. Si les interesa, pueden entrar a random.org y ahí hay información sobre esto también. Pero hay un montón o en Wikipedia, en libros especializados, hay un montón de información sobre diferentes tests. Aleatorio, que se vea aleatorio no quiere decir que a nosotros nos parezca aleatorio. ¿Sí? Si yo les pregunto, si yo les tiro a ustedes una serie de números, no sé, 3, no sé, bueno, no voy a inventar ahora, pero hay muchas cosas que uno se las puede mostrar y decir, mira, esto se parece aleatorio, sí, y en realidad enseguida alguien les puede decir, no, mira, acá esto sigue siempre este patrón. Y es recontra no aleatorio. Y se ve, y además no solo es que no es aleatorio en el sentido de que es pseudo aleatorio, sino que sigue un patrón demasiado sistemático, demasiado claro y demasiado obvio, pero que a simple vista no se ve. Para nosotros es más aleatorio esto que esto. Y esto claramente no es aleatorio, está subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando. ¿Sí? Entonces, hay pruebas de aleatoriedad, ¿sí? Que es las que normalmente se somete a estos generadores, ¿sí? Hay muchas. Y después se pueden dar diferentes problemáticas que tienen que ver con que, ok, una cosa es generar variables aleatorias, pero otra cosa es generar vectores de mayor dimensión. ¿Cómo puedo generar vectores, por ejemplo, de dimensión 3? Si yo quiero generar vectores aleatorios, una sucesión de vectores aleatorios de dimensión 3. Es decir, algo, algo, algo. ¿Sí? Es decir, como un x11, x1, x21, x31. Quiero generar x2, x12, x22, o si quieren pongamos x y z para que sea más fácil. ¿Qué sé yo? x1 y 1, z1. x2 y 2, z2. Y así, y puedo generar con lo que tenemos una sucesión de vectores, por ejemplo, uniformes en el cubo 0, 1. ¿Sí? En el cubo, es decir, en donde x está entre 0 y 1, y es decir, uniforme en esta región del espacio. Donde esto es 1, 1, 1, 1. ¿Bien? Puedo generar números aleatorios teniendo, digamos, mi generador de números uniformes en el intervalo 0, 1. ¿Puedo generar vectores de 3 coordenadas uniformes en el intervalo 0, 1? Hay algo que, piénsenlo si en un minuto si se les ocurre que podría ser uno. Bueno, hay una manera que parece bastante obvia. ¿Sí? Si yo tengo un generador de números uniformes en el intervalo 0, 1 pseudo aleatorio, bueno, lo que hago es voy generando este. O sea, si quiero generar 100, genero 300. Y voy llenando en alguna dirección, voy llenando los 300 lugares que son las 3 coordenadas de cada uno de los 100 vectores aleatorios.
¿Ok? Esa pareciera ser una solución, pero algo que a veces también es interesante testear cuando uno quiere usar su algoritmo para esto, y muchas veces lo queremos usar para esto, es lo que se llama el problema de la dimensionalidad. ¿Realmente lo que yo voy a generar va a tener dimensión 3? ¿Cómo sé yo que esos números que en realidad yo los veo toman valores siempre entre 0 y 1? O sea que deberían tomar valores entre 0 y 1. ¿Cómo sé yo que de repente, por ejemplo, esos números no van a caer siempre adentro del cubo? ¿Sí? O sea, van a estar adentro del cubo, obviamente, pero ¿cómo sé yo que no va a pasar que caigan siempre sobre este plano? O muy cerca de ese plano. Porque podría pasar, digamos, existen generadores que parece que van a andar bien, pero que de repente no llenan algo de dimensión 3, llenan algo de dimensión 2. Cuando yo esto lo proyecto sobre X, sí, tal vez, bueno, este no sería el mejor ejemplo. Habría que ver, sí, en realidad dependería de las densidades. No digo uniforme sobre este plano, pero con ciertas densidades podría ser que sea uniforme 0,1 en el eje X, uniforme 0,1 en el eje Y y uniforme 0,1 en el eje Z, pero que después no sea uniforme en el cubo, sino que en realidad sean en algo de dimensión menor, o en algo con otra forma que no sea el cubo. ¿Sí? O sea que también algunas de las pruebas a las que se someten a estos generadores es a estas pruebas de dimensionalidad, justamente porque lo que se llama el análisis multivariado, que es estadística pero en muchas dimensiones, es importante poder generar números aleatorios que realmente cubran todas las dimensiones. Y para dos dimensiones, 3 no parece tanto, pero para muchas dimensiones a veces no es tan simple, ¿sí? Que realmente cubran todo el hiperespacio de dimensión, lo que sea, y tampoco es tan fácil de ver, porque ya no es cuestión de hacer un grafiquito cuando son muchas dimensiones. Entonces, también el problema de la dimensionalidad es otra cosa interesante para analizar. Como esto hay 1000 problemas abiertos, ¿sí? A partir de ahora lo que vamos a ver es cómo, teniendo generados vectores con una cierta distribución, podemos generar, teniendo generado una asociación de variables con cierta distribución, podemos generar otra distribución. Así que ese es como el problema para ir un poco más allá. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer entonces en la segunda parte de la clase.